Pero para refrescarle un poco la memoria a aquellas personas que no recuerden muy bien, que tampoco pasó hace tanto, pero como han pasado tantas cosas en el mundo, em, que no recuerden muy bien quiénes son los BTS, qué hacen estos muchachitos y demás. Los BTS han marcado un antes y un después, si bien, y sí, hay muchas cosas que aclarar con respecto a todo lo que tiene que ver con el universo K-pop, justamente porque el fandom es un poquito intenso. Entonces, BTS no son de la primera generación de grupos de K-pop. Creo que son, si no me equivoco, BTS está dentro de la tercera generación de grupos de K-pop, segunda generación es Super Junior y primera generación ya no sabría decirte. Pero para que se den una idea más o menos de edades y demás. Pero lo que sí hizo BTS, que no logró hacer anteriormente, o eso entiendo yo, por lo menos a nivel tan masivo, no logró hacer anteriormente ninguna otra agrupación coreana, ningún otro cantante solista coreano, es romper la barrera de Occidente. Entonces, lo que lograron hacer fue justamente romper esa barrera con Occidente y traer como la gran ola del K-pop. Si bien en el 2012 hubo un acercamiento ahí con el K-pop, por ejemplo, se volvió super mundial, sí, con el Gangnam Style, pero no era tan K-pop eso, estaba como mucho más orientado a un pop que se estaba escuchando en ese momento medio electrónico. Bueno, no importa. Si bien hubo un primer acercamiento durante el 2012 o por ahí del mundo coreano a el mundo occidental, fueron los BTS quienes rompieron finalmente la barrera del K-pop para Occidente y a partir de ahí se abrió todo un mundo nuevo y maravilloso porque realmente todo lo que es el entretenimiento coreano, en donde son muy explotados, pero al mismo tiempo hacen unos productos fantásticos, eh, tienen cosas maravillosas, desde los K-dramas, pasando por los grupos de K-pop o por otros estilos musicales que están bastante buenos y que está bueno explorar también. Y por cantantes, bueno, virtuosísimos, virtuosísimos, espectaculares. Eh, bueno, y los BTS, ya les digo, a mí me acompañaron muchísimo durante la época de la pandemia, muchísimo, la estaba pasando súper mal, ansiedad, ataques de pánico, bla. Y escuchar sus canciones me hacía sentir un poco mejor. Y aparte, les tengo este cariño especial porque ya les digo, son quienes, con quienes logré mi primer video viral. Es una forma de decir porque son 700 vistas nada más lo que tuve ese video. Pero mi primer video viral en donde pasé de tener 100 vistas a tener 700 en un video y para mí fue una locura total. Y fue gracias a estos muchachitos. Así que hay muchos videos de BTS en mi canal, si no es que no los tuve que borrar, que están para miembros. Los pueden ir a ver si quieren. Pero eso lo voy a dejar acá. Lo que vamos a ver ahora, para familiarizar un poquito, es Life Goes On en MTV Unplugged, que dicho sea de paso, mi alma millennial llora sabiendo que MTV cerró sus puertas el 31 de diciembre del año pasado 2025. Definitivamente, o sea, se terminó MTV. Bueno, este es un MTV Unplugged, uno de los últimos MTV Unplugged que hizo, que es Life Goes On, cuando empezaron a hacer canciones ya en inglés. Sí. Ahora respondo a las preguntas que me están haciendo, ¿eh? Vamos a escuchar un poquito a los BTS y vamos a comentar. Esta canción fue compuesta para más o menos darles una idea. A ver si puedo poner los subtítulos. Esta canción fue compuesta post pandemia, ¿sí? Y la canción se llama justamente Life Goes On, como la vida va a continuar, pero habla un poco de eso, del terremoto emocional que fue para todos nosotros a nivel mundial la pandemia. Sí. Ay, ¿qué toqué? No, ahí va. ¿Y por qué elegí esta versión? Porque están cantando, es un unplug, están cantando en vivo. ¿Tiene algún que otro proceso postproducción la voz? Muy probablemente, pero ninguno que modifique sustancialmente las voces de nadie. Entonces podemos escuchar las voces de cada uno de ellos y cómo funcionan en grupo. Después los que supieron hacer... Sí, voy a parar mucho, voy a explicar cosas.
Los que supieron hacer, por lo menos los dos que más me gustan a mí en su carrera como solista, si bien dentro de BTS, mi bias, mi preferido es RM, que es el rapero, es uno de los raperos, pero es el head rapero. Mis preferidos como solistas son Jimin, que es quien está cantando a continuación, o sea, este que está cantando ahora, y el que cantó antes, que es Jungkook. Sí. Las armonías. Este es RM. Qué hermosos son los formatos Unplugged. El Tiny Desk, el Killing Boys. Este año voy a mirar mucho Killing Boys. Quería, justo antes de que se sucediera toda la noticia esta de BTS, estaba por hacer análisis del Killing Boys de Super Junior, porque también me parecen espectaculares. Pero justo se dio lo de BTS y dije, bueno, vamos a abrir con ellos primero, porque merecen, la verdad. Y porque justo salió la noticia del tour mundial. Pero iban a sacar disco. El 23 de marzo sale el disco nuevo de los BTS. Así que estos pibes deben estar trabajando, pero a lo loco en este momento. Este es mi rapero favorito dentro del grupo. Pero aprecien, o sea, las armonías y los distintos tipos de voces que tienen cada uno, porque lo que tiene interesante esta agrupación es que todos tienen algo distinto que ofrecer. Sí. Ese es V, que es como el barítono del grupo, siempre es el que tiene la voz más grave, el que hace las armonías más graves. Es un poco el que tiene la base en cuanto a lo melódico en lo grave, sí. Porque después tenemos a los cantantes en este grupo, porque después los otros cantan, todos cantan, pero hay raperos, sí. Entonces tenemos a Suga como rapero, sí. Tenemos a RM como el otro rapero, y tenemos al otro rapero que ahora no me aparece en pantalla, pero que va a aparecer en breve. Que sabes que no me puedo acordar el nombre. Se me acaba de hacer una laguna mental. Bueno, y tenemos a los cantantes, que en este caso son 4. Tenemos a Jim, que todavía no lo escucharon cantar. J-Hope, gracias, J-Hope, te amo, perdón. Es como mi menos preferido J-Hope. O sea, me parece muy simpático, pero es como mi menos preferido. Tenemos a Jin, tenemos a Jungkook, tenemos a Jin, tenemos a V, que es este que está cantando ahora, que es el que hace las voces graves. Jin es como la voz principal, pero no es la voz principal, sí. Pero es como es como el más melódico, etc. Tenemos a Jungkook, que es este que está cantando acá, y Jimin, que es la voz más aguda, sí. Entonces justo hacen mucha contraposición V y Jimin. Sí, como que son la voz más grave y la voz más aguda. Estos dos están en el medio, pero tienen un registro distinto. Por ejemplo, Jungkook es muchísimo más pop y Jin es muchísimo más balada. Por lo menos desde cómo me resuenan a mí sus voces. Entonces, Jungkook tiene una voz un poquito más brillante, ¿sí? Un poquito más en belting cuando canta. Y Jin tiene una voz un poquito más cubierta, ¿sí? Un poquito más, no lírica, pero sí que usa mucho más la técnica lírica que Jungkook. Me descubro dándoles una clase de BTS. Bueno. Ya están muy arriba, mira. Yeah, life goes on. Y Jimin creo que hace como yeah. En algún momento lo escuché así. ¿Ven? Que Jin tiene una voz un poquito más cubierta. Ahí está. O sea, esos agudos los está haciendo Jimin. Sí. Y la base en grave la está haciendo V. Y desde mi punto de vista, y no sabiendo tanto de rap, J-Hope es como el más alegre. Este no es J-Hope, este es Suga.
J-Hope, que ahora lo vamos a ver, es como el más alegre del grupo. Al momento de rapear, tiene como un rap mucho más chispeante, mucho más alegre. Yuga tiene un rap mucho más moderno, ¿sí? Mucho más actual. Y RM, para mí, es como muy rap más de la vieja escuela. Tiene unas métricas distintas, se maneja de una manera distinta, los ataques son distintos. Eso, estilo cositas. 다행히도 우리 사이는 아직 곁에 안 변했네 하던 시작과 끝 안녕이란 말로 오늘과 내일을 또 함께 이어보자고 멈춰있지만 어둠에 숨지마 빛은 떴더니 Pero todos cantan también, ¿eh? O sea, todos cantan, todos bailan, lo hacen muy bien. 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 할까 떼지질 않아 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아 ¿Ven? Si se fijan, Jin, que es el que está cantando ahora, a todo le da un toque un poquito más oscuro, ¿sí? Le cubre siempre las vocales, cosa que Jungkook, que es el otro main cantante, no hace. Sí, lo hace mucho más thick ahí. 저 미래로 Mucho más belting. De hecho, tienen un cover de esta canción. Creo que es de esta canción, sí. En mi canal de YouTube, en español. Hecho por mí, obviamente, que lo pueden encontrar por ahí. No se los voy a poner, pero lo pueden encontrar. Armonía. Sí, súper contenta de que vuelvan estos chicos. O sea, absolutamente. En ese momento estaban haciendo un MTV Unplugged en directo, sí. Lo transmitió, creo recordar que esto lo transmitió en MTV en vivo. No sé qué año fue. Pero lo transmitió, o sea, fue una transmisión en vivo de MTV que después se convirtió en un video. Life goes on. Bueno, nada, los amo, estoy ultra, mega, archi, súper, absolutamente feliz de que estos chicos se hayan vuelto a juntar, vayan a sacar un disco nuevo, vamos a ver con qué nos sorprenden porque todos han evolucionado mucho de manera individual, haciendo sus propias carreras, haciendo sus colaboraciones, etc. Vamos a ver con qué nos sorprenden todos juntos, qué estilo, o sea, si bien ya saben, es que no sé si decir que BTS es K-pop, porque es muchas otras cosas aparte de K-pop. Pero vamos a ver con qué nos sorprenden. Estoy muy emocionada, realmente. Y nada, ya quiero ver qué es lo que van a sacar y verlo sacar a Argentina, pero por supuesto, ya está marcada la fecha en mi calendario, así que nada, súper feliz de que estén de vuelta.